quería hablar un poquito más este concepto de empezar a ver en la palabra de Dios una progresión del mensaje, una progresión de la luz, una progresión de la gloria. Hay un dicho que dice, nadie nace sabiendo, es un dicho común, pero nosotros lo podríamos aplicar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo. Nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. Está muy claro para nosotros. Las operaciones del Padre, las operaciones del Hijo, las operaciones del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que son tres y a la vez son uno. Nosotros sabemos que por medio del Espíritu tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Pero también conocemos que hay obras, tareas o funciones que se enmarcan más dentro del rango de una determinada persona de la Trinidad. Por ejemplo, nosotros lo vemos claramente al Padre en la creación. Lo vemos muy claro. Si vamos a Génesis capítulo 1, vamos a darnos cuenta que el Padre está creando, que Dios está creando. Apoyándome en San Juan, en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, donde dice que en el principio era el Verbo, o sea, en el original el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, podemos entender que Cristo era Dios, que es Dios, y que si Él estaba en el principio, y como dice Colosenses, todas las cosas por medio de Él fueron creadas, entonces sabemos y entendemos, pero sabemos y entendemos únicamente porque nos revela el Nuevo Testamento que Cristo estaba en la creación. Si yo tuviera el Antiguo Pacto, tendría una determinada luz. Me costaría ver al Hijo en la creación. Pero como tengo el Nuevo Pacto, yo puedo entender, de acuerdo a lo que dice Juan, que el Hijo estaba creando, y de acuerdo a lo que dice Colosenses, que todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo. Ahora, en el primer versículo dice, creó Dios los cielos y la tierra. Vemos en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, y en el versículo 3 vemos que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, al principio vemos al Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos al Espíritu de Dios, para nosotros en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto solamente 2 veces se menciona al Espíritu de Dios como el Espíritu Santo, por eso que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es una revelación del Nuevo, está en el Nuevo Testamento, lo mismo que la Trinidad. Es difícil encontrar la Trinidad en el Antiguo Pacto, se encuentra la Trinidad en el Nuevo Pacto. Nosotros empezamos a ver con el Nuevo Testamento y tener algunas cosas mucho más definidas de las que teníamos en el Antiguo Pacto. Entonces, vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ahí lo vemos a Dios, está muy claro. Cuando dice, y dijo Dios sea la luz, yo quiero decirles esto. Cuando tengo que hacer algo, por ejemplo, tengo que arreglar una lamparita, abro el maletín de mis herramientas, saco las herramientas que se corresponden y arreglo la lamparita. El trabajo yo lo hago con mis manos, no lo hago con mi boca. Yo no tengo la capacidad de decirle a la lámpara que se arregle por medio de mi boca, sino que lo hago con mis manos. El hombre trabaja con sus manos. En el rasgo general de nuestro trabajo lo hacemos con nuestras manos. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios creó, en el libro de Hebreos nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de su boca. Así que mientras mientras el hombre hace con la mano, Dios hace con su boca. Y es ahí donde aparece el versículo 3 del primer capítulo de Génesis, que dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea que Dios creó la luz por medio de la palabra. Nosotros sabemos, por medio de los evangelios y por medio de las cartas apostólicas, que ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo de Dios? ¿Quién es el logo de Dios? Cristo. Entonces es muy evidente para nosotros, porque tenemos el nuevo pacto, que cuando dice en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, que cuando Dios dijo sea la luz y fuese la luz, que cuando Dios dijo sepárese, ese dijo es la palabra de Dios, es el Cristo de Dios. Por lo menos eso es lo que creo yo. Así que nosotros vemos en la creación a Dios Padre, a Dios Hijo,
y a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo lo vemos al Espíritu Santo? Dice que se movía sobre lo que estaba desordenado y vacío. Entonces vemos a las tres personas de la Trinidad, vemos a Dios, todo Dios, lo vemos en el primer versículo de Génesis, pero necesitamos sí o sí el Nuevo Testamento para entender esto. Por eso el Antiguo Pacto nos revela a Dios sobre todas las cosas, a Elohim, a Yahweh, pero nos revela a Dios el Padre. Ahora, cuando nosotros avanzamos en la luz del Nuevo Testamento, lo vemos a Cristo. Y no es que Cristo no estuviera en el Antiguo Pacto. Y no es que Cristo actúe por sí mismo y que cuando actúa Cristo solamente actúa Cristo y no actúa Dios mismo. No, cuando actúa Cristo también actúa Dios mismo. Lo que pasa es que esto es muy complejo de explicarlo para nosotros como hombres. Por eso hay gente que no cree en la Trinidad, porque no concuerda con su concepto natural. Ahora, nosotros vemos en el Antiguo Pacto, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que lo dije en otro video, que ahí se menciona 30 veces a Dios. 30 veces a Dios se menciona en Génesis 1.1. Fuimos y seguimos progresando, llegamos hasta Mateo capítulo 1, donde vemos la genealogía de Jesucristo. Entonces empezamos a ver mucho más definido, por decirlo de alguna manera, lo empezamos a ver al Hijo de Dios, lo empezamos a ver a Cristo, vemos la genealogía. ¿Por qué la genealogía? Bueno, la genealogía es una conexión que hace Mateo con todas las promesas divinas, con las promesas de salvación que están en el Antiguo Pacto. Yo dije recién, Jesús está en el Antiguo Pacto, no es que no está, pero quizás no es tan fácil, no lo vemos de una manera tan intuitiva. Necesitamos las cartas apostólicas donde Pablo interpreta pasajes del Antiguo Testamento para que nosotros entendamos que estaba hablando del Hijo. Por ejemplo, cuando vemos en Hechos capítulo 7, creo que es, que Felipe está predicando al eunuco, si no me acuerdo mal. Felipe, el eunuco está leyendo un pasaje de Isaías 53, donde dice, ciertamente Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestra afrenta, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Entonces él no sabe, él está tratando de interpretar. Dime una cosa, esto, ¿de quién lo dice? ¿Lo dice del profeta mismo o lo dice de algún otro? Bueno, esta duda que él tenía es una duda que sigue en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Hoy se discute quién es el siervo sufriente. ¿Es el profeta? ¿Es el pueblo de Israel? ¿O lo habla de otra persona? Entonces ahí cuando Felipe le predica el Evangelio al eunuco, le dice, no, este es el Cristo. Entonces le da una interpretación bíblica a un pasaje del Antiguo Pacto donde estaba Cristo, donde el pueblo de Israel no llegaba a discernir a Cristo. En ese pasaje le da una interpretación y le muestra esto que está escrito acá. Terminemos con esta duda. No es el pueblo de Israel el siervo sufriente, no es el profeta el siervo sufriente, sino que el siervo sufriente es el Cristo de Dios. Entonces hay una luz mucho más definida sobre Cristo en el Nuevo Testamento de lo que del Antiguo Pacto. Pero el Nuevo Testamento, Mateo 1.1, comienza con Cristo. Comienza la genealogía de Cristo. Así que conecta la genealogía. ¿Con qué conecta? Con Génesis 3.15. ¿Por qué la genealogía conecta con Génesis 3.15? Porque Dios le prometió a Eva, después de haber caído, que de su simiente iba a levantar a Cristo. Esto es importantísimo. Entonces, la promesa que está en Génesis 3.15 en cuanto el advenimiento del Mesías es conectada con Cristo a través de la genealogía que está haciendo Mateo. También por medio de la genealogía, Mateo está demostrando que el Cristo viene del pueblo de Israel. También, porque la verdad de Dios en la Biblia tiene muchos aspectos, muchas variables. Entonces, bueno, tenemos al Padre en el Antiguo sobre todas las cosas, tenemos al Hijo. En los primeros 4 evangelios lo vemos a Jesús en todo su esplendor. Y después tenemos el libro de Hechos, donde ya nos comienza a mostrar la operación del Espíritu Santo. Si no tuviéramos hecho, por ejemplo, el libro de Hechos, no sabríamos que el Espíritu Santo tenía que venir sobre. En el Antiguo Pacto estaba dentro, ¿sí? O mejor dicho, en el Antiguo Pacto estaba sobre, pero no estaba dentro.
En el nuevo pacto nosotros empezamos a ver que está en nosotros y sobre nosotros, está la doble operación, pero que la operación sobre nosotros, el Espíritu Santo, es no para salvación, sino para darnos poder para expresar a Cristo, para expresar el Evangelio. Entonces, nosotros podríamos dividir la Biblia en el nuevo pacto, los Evangelios, el libro de Hechos y las cartas. ¿Por qué la división de esa manera? Bueno, el antiguo pacto nos revela al Padre, los 4 evangelios nos están revelando a Cristo en todo su esplendor, el libro de los Hechos nos introduce en la operación del Espíritu Santo, y las cartas apostólicas nos empiezan a mostrar el nacimiento, la formación, la conformación de la iglesia. Por eso por eso la revelación en la Biblia es progresiva. Es bueno que veamos esto. Nosotros tenemos que ver estas cosas de las Escrituras para poder entender. Por eso cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos vemos 7 iglesias, porque ya hemos visto al Padre, hemos visto al Hijo, hemos visto al Espíritu Santo, y hemos visto la operación del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en el hombre para conformar a la iglesia. Para conformar a la iglesia. Entonces, nosotros si no hubiéramos visto al Padre, no hubiéramos visto al Hijo, no hubiéramos visto al Espíritu Santo, no podríamos tener la iglesia. La iglesia es edificación de Dios, por eso en Mateo 16 Jesucristo dice, yo voy a edificar la iglesia, yo la voy a edificar. Entonces, es bueno, es importante para nuestra interpretación del libro de Apocalipsis que veamos esta progresión de revelación. ¿Por qué? Porque ya en Apocalipsis la foto está mucho más definida, hay cosas que ya las tenemos reclaras. Por ejemplo, en Apocalipsis ya sabemos que Cristo viene por segunda vez y que en esa segunda vez viene 2 veces, una a arrebatar a su iglesia y otra a juzgar a la humanidad y a establecer su reino milenial. Eso está definido en Apocalipsis. En Apocalipsis nosotros, hasta el libro de Hechos, por ejemplo, teníamos a Jesús viéndolo en su ascensión, pero no sabemos lo que pasó en el cielo después de ascender. En Apocalipsis ya lo estamos viendo ascendido, glorificado, y empezamos a ver qué cosas están aconteciendo en el cielo a la vez que en la tierra. Apocalipsis te está mostrando un paralelo de lo que está pasando en el cielo y cómo impacta en la tierra. Es el único libro que muestra con tanta claridad todo lo que pasa en el cielo, cómo afecta a lo que pasa en la tierra. En Apocalipsis nosotros estamos viendo a Jesús como cordero, pero también lo estamos viendo como león. Él se presenta como cordero en relación con nuestros pecados, pero se presenta como león, como aquel que tiene la victoria. Entonces, qué importante que nosotros veamos esta amplitud de revelación, cómo se va ampliando la visión de Dios a lo largo de toda la Biblia.